Buenas, mi nombre es Noelia Aguilar, soy de la Universidad Internacional de las Américas. Actualmente me encuentro haciendo el internado de pediatría en el Hospital William Allen y vamos a revisar el seminario de mononucleosis infecciosa. Ok, entonces dentro de este tema de mononucleosis infecciosa, a lo largo de esta presentación vamos a revisar dos aspectos básicos de la historia, también un poco lo que es la definición y la etiología, algunos aspectos epidemiológicos relevantes, cuál es el modo de transmisión y la patogenia de esta enfermedad, las principales manifestaciones clínicas y cómo vamos a realizar el diagnóstico y el tratamiento. En la parte de la historia tenemos que en 1920 Sprung y Evans fueron quienes describieron primero las células mononucleares atípicas en pacientes que se encontraban con síntomas febriles, faringitis e hipertrofia ganglionar difusa. Ya en años más tarde, en 1968, Henle estableció una asociación entre el síndrome mononucleósico, que más tarde vamos a revisar, y el virus del Epstein-Barr. Ok, ¿qué es en sí la mononucleosis infecciosa? Bueno, va a ser un cuadro clínico infeccioso de origen fundamentalmente viral, que se va a caracterizar por diferentes síntomas somáticos sistémicos. Entonces podemos encontrar fiebre, faringitis, linfadenopatía generalizada, cansancio o malestar general. Y a nivel de laboratorio podemos encontrar leucocitosis y linfocitosis con un porcentaje variable de linfocitos atípicos. Los agentes etiológicos que se ven involucrados en la mononucleosis infecciosa encontramos en un 90% de los casos el virus del herpes humano tipo 4, o mejor conocido como el virus del Epstein-Barr. En muchísima menor frecuencia se puede estar asociando con citomegalovirus, ¿verdad? Alrededor de un 7%, también conocido como el virus del herpes humano tipo 5, y solamente un 1%, incluso menos, se puede estar asociando al Toxoplasma gondii. Concisamente a nivel del virus del Epstein-Barr, como dijimos, es el virus del herpes humano tipo 4 y es un virus de carácter ADN bicatenario. Entonces, igual va a estar produciendo más del 90% de las mononucleosis infecciosas y se pueden encontrar de dos tipos, ¿verdad? El tipo 1 o tipo A, ¿verdad? También lo podemos encontrar de esa forma, que va a ser el más prevalente a nivel mundial, y el tipo 2 o tipo B, de forma característica, es el que más se encuentra en zonas de África. Con respecto a la epidemiología, tenemos que alrededor del mundo, más del 95% de las personas pueden estar infectadas con el virus del Epstein-Barr o pueden haber tenido la infección. En la población pediátrica encontramos que alrededor de los 6 a 8 meses es cuando se puede empezar a ver esta enfermedad. Y esto sucede porque los anticuerpos maternos comienzan a desaparecer. También tenemos que en los países en vías de desarrollo, la mononucleosis infecciosa se puede desarrollar en lo que es la lactancia o la primera infancia también. Y en países ya industrializados se puede encontrar alrededor de los 6 a 8 años, pero con mayor frecuencia se presenta hasta un 30% en la etapa de la adolescencia. Pero se dice que el pico más alto de presentación es entre la segunda y la tercera década de vida. Cuando tenemos niños menores de 4 años, la mononucleosis infecciosa puede pasar desapercibida. Y esto porque los síntomas que se presentan, que más tarde vamos a revisar, se pueden confundir con muchísimos cuadros, entonces puede pasar desapercibido y ser considerado como una infección de vías respiratorias superiores. El ser humano es el único reservorio para el virus del Epstein-Barr y lo encontramos fundamentalmente a nivel de las glándulas salivares. Este virus puede permanecer en la saliva incluso varios meses después de la infección, de la primoinfección. Puede reaparecer de forma intermitente a lo largo de la vida y puede encontrarse en forma latente en pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión. El virus del Epstein-Barr
puede transmitirse a través de secreciones orales, como sucede en el caso de intercambio de la saliva. En la población pediátrica, lo que encontramos es que cuando los niños empiezan a asistir a guarderías, empieza a haber más contacto y esto facilita o favorece esta transmisión. También puede estar asociado a lo que son transfusiones o trasplantes de médula ósea, o por ejemplo también se ha visto que puede existir el virus del Epstein-Barr a nivel del epitelio vaginal y en semen. Entonces puede ocurrir también a través de un contacto sexual. El periodo de incubación va a ser en etapas de niños y jóvenes, sucede en un periodo comprendido entre 1 a 3 semanas, pero en promedio se ha considerado alrededor de los 10 días el periodo de incubación, pero como les repito, es variable. Entonces, la patogenia que encontramos asociada a la mononucleosis infecciosa es que tenemos inicialmente la transmisión, ¿verdad? A través de la saliva que va a llegar a la cavidad oral. Por eso es que esta patología, la mononucleosis infecciosa, también se le conoce como enfermedad del peso. Entonces, el virus va a infectar lo que son las células epiteliales que encontramos a nivel de la boca y también los linfocitos B de las amígdalas palatinas. Entonces, se va a llevar a cabo la replicación vírica, va a pasar a sangre y encontramos ya lo que sería entonces la viremia. Y esto es lo que favorece la diseminación del virus y de los linfocitos B que están infectados, ¿verdad?, con este virus. Entonces, esto me va a generar una respuesta inmune con la consecuente producción de anticuerpos para tratar de reducir la carga viral que se haya desarrollado. Posterior, ¿verdad? Esto sería entonces la prima infección. Posterior a esto, podemos encontrar la infección de forma latente en los linfocitos B de memoria. Ok, las manifestaciones clínicas las podemos dividir o clasificar de esta forma. Entonces, inicialmente encontramos el periodo de incubación que, como les mencioné, es muy variable, pero tomamos 10 días entonces en promedio. Posterior a esto, encontramos un periodo prodrómico de alrededor de 1 a 2 semanas, en donde el paciente puede presentar mialgias, malestar, fatiga, cefalea, sudoración o incluso sensación febril. Y ya finalmente vamos a tener la clínica característica de esta enfermedad, que está conformada por fiebre, faringitis, odinofagia y linfadenopatías. Entonces vamos a ir revisando las principales manifestaciones clínicas. Entonces encontramos la fiebre, ¿verdad?, que forma parte de la triada característica. Se puede presentar de un 85 o incluso hasta un 98%, un porcentaje bastante alto, al igual que la linfadenopatía. Y esta fiebre va a ser la primera manifestación que podemos encontrar de la enfermedad. Usualmente puede llegar hasta los 39 grados con una duración media de aproximadamente 14 días. Y esta fiebre puede ser remitente, ¿verdad? Puede presentarse y luego desaparecer. O puede cursar con periodos de aparición, luego desaparece, ¿verdad? Y tener un curso así de carácter intermitente. Con respecto a la linfadenopatía, que también es de lo más frecuente, de un 94 hasta un 100% de los casos, usualmente va a afectar lo que son ganglios cervicales anteriores y posteriores y los ganglios occipitales. Es muy importante describir a nivel de la historia clínica y el examen físico las características de estas linfadenopatías, que por lo general van a ser duroelásticas, móviles también, con un moderado dolor durante la exploración. En el caso de la faringitis de la odinofagia, se puede presentar hasta en un 84%. Podemos ver amígdalas hiperémicas e hipertróficas y puede existir también un exudado blanquecino o grisáceo necrótico. Y con respecto a la odinofagia, va a ser el principal motivo de consulta por el cual llegan los pacientes a un servicio de salud. La hepatitis anictérica se puede presentar hasta un 80 a 90%, sin embargo es muy poco frecuente en la población pediátrica, ¿verdad? Se va a presentar más en lo que son jóvenes y adultos, pero puede cursar con una elevación transitoria, pero moderada de enzimas hepáticas. Todos estos aspectos son importantes considerarlos para luego hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
Posteriormente, con respecto a la esplenomegalia, se encuentra hasta en la mitad de los casos, ¿verdad?, de mononucleosis infecciosa, con una máxima intensidad en lo que es la presentación alrededor de las segunda o tercera semana posterior a que se presentó la enfermedad. El exantema, que se puede presentar en un 5%, también importante tomarlo en cuenta para hacer un adecuado diagnóstico diferencial, que va a ser de carácter maculopapular, morbiliforme, o también puede encontrarse de forma petequial, escarlatiniforme o urticarial. Se ha descrito, incluso hay varios artículos publicados al respecto, que puede encontrarse asociado al uso de antibióticos. Y esto sucede porque, dadas las características, ¿verdad?, de las manifestaciones clínicas, suele confundirse con muchísima frecuencia con una infección. Entonces se le da tratamiento antibiótico y se ha asociado a este exantema hasta un 90% de los casos con el consumo de ampicilina o de amoxicilina. La astenia es el principal síntoma o manifestación referida por los padres. Entonces hay que explicarles muy bien que puede perdurar incluso durante varios meses posterior a la infección. Y otras manifestaciones que suceden pero en menor frecuencia va a ser el enantema en el paladar, que sucede hasta un 30 a un 50%, petequias en la unión de lo que es el paladar duro y blando. Pueden cursar también con edema palpebral bilateral hasta un 30% y con conjuntivitis. Entonces acá podemos ver esas amígdalas hiperémicas e hipertróficas que se pueden encontrar con este exudado blanquecino, ¿verdad?, que las recubre. Entonces, tomarlo en cuenta, ¿verdad?, siempre tomarlo en consideración, al igual que el exantema, con estas características, ¿verdad?, maculopapular, morbiliforme. Para hacer el diagnóstico vamos a encontrar entonces la presencia de los síntomas clínicos clásicos que ya revisamos. Además, en sangre periférica puede asociar linfocitosis atípica y lo vamos a confirmar con la presencia de anticuerpos heterófilos y la presencia también de anticuerpos específicos del virus del Epstein-Barr. Entonces, a nivel de laboratorio se puede encontrar alrededor de 10.000 a 20.000 leucocitos. Las 2/3 partes van a ser linfocitos, ¿verdad? Pueden cursar también con trombocitopenia leve y elevación de las transaminasas, que va a ser, como les dije, es moderada, pero cursa asintomática y también anitérica. Los linfocitos atípicos, ¿verdad?, van a ser de un 20 a un 40% del total, y lo que se describe, ¿verdad?, en el reporte es que son células más grandes, con un núcleo más grande también, que por lo general son excéntricos, con indentaciones y se encuentran plegados. Y estos linfocitos realmente lo que son es que corresponden a los linfocitos T maduros con activación antigénica. Entonces, a nivel de la detección de los anticuerpos heterófilos, es una prueba que se llama comúnmente como monospot, y son los anticuerpos IgM que aglutinan los eritrocitos. Este test no es específico para el virus del Epstein-Barr, entonces ante la duda o la sospecha diagnóstica o ante la duda también en el diagnóstico se pueden realizar lo que son entonces los anticuerpos específicos. Suelen ser positivas en el 90% de los casos de mononucleosis infecciosa y hasta un 50% en menores de 4 años. Los podemos encontrar positivos entre la segunda y tercera semana posterior a la infección inicial e incluso hasta 12 meses después. Ok, ya con respecto a los anticuerpos específicos del virus del Epstein-Barr, a nivel de la fase aguda, podemos encontrar una respuesta rápida, como lo vemos en la ilustración, de la IgM, del antígeno de la cápside viral y de la IgG también contra el antígeno de la cápside viral. Y también, de la misma forma, la IgG frente al antígeno precoz. Entonces, son estos tres que encontramos en la fase aguda de la enfermedad. Ok.
Entonces, ya hablando específicamente de cada uno de ellos, la IgM del antígeno de la cápside viral, lo encontramos que se encuentra presente de forma transitoria y dura entre la cuarta semana, incluso hasta 3 meses después de la enfermedad. Entonces, es el que hace el pico inicial, ¿verdad? Y puede perdurar hasta 3 meses después, inclusive. La IgG del antígeno de la cápside viral, encontramos los niveles máximos, ¿verdad? En la fase aguda, en estos niveles máximos, después con una ligera disminución en las siguientes semanas o meses, pero puede encontrarse que persiste a lo largo de la vida. En el caso de la IgG, frente al antígeno precoz, se detecta varios meses después, ¿verdad? Y puede persistir a lo largo de la vida en títulos bajos. Y finalmente, la IgG del antígeno nuclear determinado para el virus del Epstein-Barr son los últimos que aparecen, ¿verdad? Como lo podemos ver acá en la ilustración, son los últimos que aparecen. Inician de modo gradual alrededor del tercer a cuarto mes desde que comenzó la enfermedad, y también va a persistir, pero en títulos bajos a lo largo de la vida. Ok, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar de esta parte? Entonces, el anticuerpo IgM del antígeno en la cápside viral va a ser el más útil y el más específico para lo que es el diagnóstico, ¿de acuerdo? También se puede utilizar lo que es la detección del ADN viral. Entonces, utilizaríamos lo que es la PCR. No suele ser necesaria, ¿verdad? Sobre todo si tenemos un paciente inmunocompetente con manifestaciones típicas de la enfermedad, pero si, por ejemplo, se tiene la duda diagnóstica, se puede utilizar. En la parte del tratamiento tenemos 3 pilares fundamentales que van a ser el reposo relativo. Esto es muy importante para evitar que la persona ande transmitiendo el virus a través de su saliva. También mantener a la persona muy bien hidratada y manejo sintomático. En caso de que el paciente presente fiebre, entonces antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, porque la mononucleosis infecciosa es una enfermedad bastante autolimitada. Entonces tiene una muy buena respuesta. Se ha hablado también del uso de corticosteroides y de la ciclovir. Sin embargo, es muy controvertido y finalmente pues, no se recomienda. Con respecto a los corticosteroides, más bien me pueden generar más inmunosupresión y no acorta la duración de los síntomas. Y por otra parte, el aciclovir, a pesar de que bloquea la fase de replicación del virus, tiene muy poca evidencia, entonces tampoco se recomienda. Ok, llegando entonces a los diagnósticos diferenciales, vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos que descartar VIH. Entonces, ¿qué es lo que me va a diferenciar esto? Que por lo general puede suceder cuando se tenga el antecedente de prácticas de riesgo, y en la población pediátrica muy importante considerar el riesgo de infección perinatal. Y además, otra cosa que nos ayuda a diferenciar es que vamos a encontrar las serologías positivas para VIH. Con respecto al citomegalovirus, casi no se encuentran adenomegalias ni faringitis, ¿verdad? Contrario a lo que sí sucede con mayor frecuencia en la mononucleosis infecciosa, y además los anticuerpos heterófilos están negativos. Con respecto al virus del herpes humano tipo 6, ¿verdad? Asociado a la roceola y el exantema súbito, es una clínica completamente diferente a lo que podemos encontrar en la mononucleosis infecciosa. Y también las serologías nos ayudan a descartar. Respecto al Toxoplasma gondii, esta bacteria no afecta lo que es la faringe ni tampoco afecta las pruebas hepáticas. Y además tenemos las serologías y el hallazgo de los trofosforitos, ¿verdad? Para el Toxoplasma gondii. Finalmente, las hepatitis virales van a generar una elevación de transaminasas muchísimo mayor que la que puede encontrarse asociada al virus del Epstein-Barr. Finalmente, con la parte de las complicaciones, como mencionaba, la mononucleosis infecciosa es
tiene un curso bastante benigno y autolimitado. En el 95% de los casos hay un buen pronóstico y solo se han presentado 20% de complicaciones. Entonces, iniciando con la parte a nivel del vaso, se puede estar asociando ruptura traumática o espontánea del vaso. Se describía en la literatura que se podía generar ruptura traumática, estaba tan inflamado, ¿verdad? Que vimos que se presentaba entre la semana 2 y 3 posterior al inicio de la infección. Entonces incluso se podía generar una ruptura durante la misma exploración. También a nivel neurológico puede desencadenar meningitis aséptica, meningoencefalitis, parálisis facial, síndrome de Guillain-Barré, convulsiones o neuritis. En la parte respiratoria hay tanta clínica a nivel de la vía respiratoria, ¿verdad? Ese fenómeno obstructivo de la vía aérea, ¿verdad? Producido por la misma hipertrofia en la zona. También se puede encontrar neumonía, pleuritis, adenopatías ciliares o neumonitis intersticial. A nivel del hígado, como vimos, se puede generar hepatitis o necrosis hepática. A nivel hematológico puede haber anemia hemolítica o aplásica o trombocitopenia o neutropenia. En la parte cardíaca puede haber miocarditis o pericarditis y en el tema dermatológico, como vimos, se puede generar el rash inducido tanto por ampicilina como por amoxicilina, vasculitis y acrocianosis. Un aspecto muy importante a considerar también dentro de las complicaciones es que se ha visto una relación con neoplasias, fundamentalmente en pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso. Entonces se puede desarrollar también posteriormente a la infección por mononucleosis infecciosa, el linfoma Burkitt, carcinoma nasofaríngeo anaplásico, el linfoma tanto Hodgkin como no Hodgkin y enfermedad linfoproliferativa. En la parte del pronóstico de esta enfermedad, pues lo que más puede perdurar va a ser la fiebre y la astenia, y la esplenomegalia puede ser palpable incluso meses después de que tuvimos una infección. Y la prevención, ¿verdad? Muy importante por la facilidad que tiene de transmitirse esta enfermedad. Entonces, tratar de buscar siempre el aislamiento para evitar el contacto con la saliva de las personas infectadas. Y muy importante, pacientes con algún grado de inmunosupresión, trasplantados o embarazadas, y protegerse precisamente de esta patología. Esta fue la bibliografía que utilicé para el desarrollo de este seminario. Y muchas gracias por su atención. Espero haberles sido de ayuda con esta información.